¿Alguna vez te has preguntado si el amor verdadero puede surgir entre personas de mundos completamente opuestos? ¿Puede el dinero comprar la felicidad cuando el corazón anhela algo más profundo? Hoy te contaré una historia que desafía todo lo que creemos saber sobre el amor, la intimidad y las relaciones en nuestra sociedad moderna. Imagina a Alejandro, un hombre de 35 años que lo tiene todo, o al menos eso es lo que el mundo exterior percibe. Propietario de una de las startups tecnológicas más prometedoras del momento, con una fortuna que supera los 7 dígitos, apartamentos de lujo en 3 continentes y una agenda tan ocupada que sus asistentes necesitan asistentes. El empresario que aparece en las portadas de revistas económicas como el soltero más codiciado del año. Pero hay algo que nadie sabe sobre Alejandro, un secreto que guarda celosamente tras su fachada de éxito. Nunca ha experimentado la intimidad física. Sí, lo has escuchado bien. Este hombre que podría tener prácticamente cualquier cosa material que deseara, nunca ha conocido el abrazo íntimo de una pareja. ¿Te parece imposible? Quédate conmigo hasta el final, porque esta historia te hará replantear tus propias creencias sobre el éxito y la conexión humana. Detrás de cada correo electrónico enviado a medianoche, detrás de cada reunión de inversores, detrás de cada decisión empresarial brillante, se escondía un vacío que crecía día tras día. Alejandro había sacrificado todo por construir su imperio. A tiempo, salud, relaciones, incluso la posibilidad de conocerse a sí mismo más allá de su identidad como empresario. Las cifras en su cuenta bancaria aumentaban, pero la soledad en su corazón se hacía cada vez más profunda. ¿Alguna vez has sentido que, a pesar de los logros externos, algo esencial faltaba en tu vida? Alejandro lo experimentaba cada noche cuando regresaba a su ático vacío, cuando miraba por el ventanal hacia la ciudad iluminada y se preguntaba cuántas personas estarían compartiendo sus vidas con alguien especial, mientras él analizaba proyecciones financieras para el próximo trimestre. Lo que vas a descubrir ahora podría sorprenderte, porque esta historia da un giro inesperado. Después de años viviendo en automático, persiguiendo objetivos que ya no recordaba por qué había establecido, Alejandro tomó una decisión que cambiaría el curso de su vida para siempre. En un momento de claridad, quizás gatillado por el agotamiento extremo o por una de esas epifanías que solo llegan cuando tocamos fondo, decidió que ya era suficiente. «Necesito encontrar algo real», le dijo a su reflejo en el espejo una mañana. No sabía exactamente qué significaba eso, ni cómo lograrlo, pero por primera vez en años sentía que estaba siendo honesto consigo mismo. Canceló reuniones, delegó proyectos, ignoró llamadas y emprendió un viaje sin destino definido, alejándose de la ciudad que lo había convertido en quien era, o quizás en quien creía ser. Lo que no sabía es que, a cientos de kilómetros de distancia, en un pequeño pueblo costero casi olvidado por el tiempo, una joven llamada Lucía vivía una realidad completamente distinta, pero con una similitud sorprendente. Sus caminos estaban a punto de cruzarse de la manera más inesperada, desafiando toda probabilidad y lógica convencional. Lucía había crecido en ese pequeño pueblo donde todos se conocían, donde el tiempo parecía transcurrir a un ritmo diferente al del resto del mundo. A sus 22 años, trabajaba incansablemente en la pequeña cafetería familiar para ayudar a sus padres a mantener el negocio a flote en tiempos difíciles. Sus manos, ligeramente ásperas por el trabajo constante, contrastaban con la delicadeza de su mirada, esa que parecía guardar sueños mucho más grandes que los límites geográficos de su comunidad. «El amor llegará cuando tenga que llegar», le repetía su abuela cada vez que alguna amiga anunciaba un noviazgo o compromiso. Y Lucía lo creía firmemente. A diferencia de muchas jóvenes de su edad, no sentía prisa por experimentar aquello que todos describían como fundamental.
Había decidido, quizás influenciada por las historias románticas que devoraba en sus escasos momentos libres, que esperaría por algo auténtico, por alguien que la valorara más allá de lo físico. Si esta historia de dos personas, preservando algo tan personal, en un mundo que parece obsesionado con la gratificación inmediata, te ha tocado de alguna manera, me encantaría conocer tu experiencia o perspectiva en los comentarios. ¿Has esperado por algo que realmente valiera la pena, aunque el mundo te dijera que estabas perdiendo el tiempo? Tu historia podría ser justo lo que otra persona necesita leer hoy. Si el valor de la paciencia y la autenticidad que estamos explorando resuena contigo, un me gusta ayuda enormemente a que este tipo de contenidos, que van más allá de lo superficial, lleguen a más personas en un algoritmo saturado de estímulos pasajeros. Y si te gustaría acompañarnos en más exploraciones de historias humanas profundas como esta, suscribirte al canal nos permitirá seguir creando este espacio de reflexión y conexión genuina. No es solo sobre números, es sobre construir una comunidad que valora las conversaciones que realmente importan. Volviendo a nuestra historia, fue precisamente en una mañana particularmente agitada en la cafetería cuando el destino decidió intervenir. Alejandro, exhausto después de conducir durante horas sin rumbo fijo, con la barba de 3 días y vistiendo ropa casual que raramente usaba en su vida cotidiana, empujó la puerta del establecimiento buscando un café que lo ayudara a despejar su mente. El tintineo de la campana anunció su llegada, pero él estaba demasiado absorto en sus pensamientos como para notarlo. Lucía, por su parte, se encontraba reorganizando algunas tazas detrás del mostrador cuando escuchó la señal de un nuevo cliente. Levantó la mirada y, por alguna razón que no podría explicar ni siquiera a sí misma más tarde, sintió que algo importante estaba a punto de suceder. No era que Alejandro se viera particularmente impresionante esa mañana. De hecho, parecía todo lo contrario a las fotografías que aparecían en las revistas de negocios. Pero había algo en su mirada perdida, en la forma en que se movía como un extraño dentro de su propio cuerpo, que le resultó extrañamente familiar. «Buenos días. ¿En qué puedo ayudarlo?», preguntó con la amabilidad que caracterizaba su trato con todos los clientes, sin imaginar que esas palabras sencillas serían el comienzo de una historia que desafiaría todas las probabilidades. «¿Puedo tomar su orden?», insistió Lucía después de unos segundos de silencio, notando que el hombre parecía perdido en algún lugar distante de su mente. Alejandro parpadeó, como despertando de un trance. «Lo siento. Un café negro, por favor, el más fuerte que tengan». Sus ojos se encontraron brevemente mientras ella anotaba la orden. No fue un momento cinematográfico con música de fondo ni tiempo ralentizado. Fue un instante simple, pero auténtico. En un mundo donde las conexiones suelen fabricarse a través de perfiles cuidadosamente editados y primeras impresiones calculadas, este encuentro tenía algo refrescante en su espontaneidad. La cafetería familiar de Lucía era más que un negocio, era el corazón pulsante de su existencia. Desde que su padre había enfermado 3 años atrás, la responsabilidad económica había recaído sobre sus jóvenes hombros. Las facturas médicas se acumulaban con la misma rapidez que se agotaban los ahorros familiares. Sin embargo, entre el aroma del café recién molido y el bullicio familiar de los clientes habituales, Lucía había encontrado un equilibrio que muchos buscan toda la vida. «Es un pueblo tranquilo», comentó Alejandro después de recibir su café, intentando una conversación casual, mientras observaba por la ventana empañada la calle principal donde algunos lugareños caminaban sin prisa. «Demasiado tranquilo para algunos», respondió Lucía con una media sonrisa limpiando el mostrador. «La mayoría de mis compañeros de escuela se fueron a la ciudad apenas pudieron. Y tú no quisiste irte». No era una pregunta, sino una observación. La joven se detuvo un momento, considerando su respuesta.
No es que no quisiera, es que hay decisiones que nos definen más que otras, y a veces quedarse requiere más valentía que marcharse. Esta simple frase provocó una transformación sutil pero profunda en la expresión de Alejandro. Era como si hubiera escuchado una verdad que llevaba buscando en informes financieros y planes estratégicos, pero que había estado escondida en la sabiduría de una cafetería de pueblo. Aquella mañana se convirtió en tarde, y Alejandro permaneció en la esquina más alejada del local, pidiendo café tras café mientras trabajaba en su laptop. Observaba discretamente cómo Lucía interactuaba con los clientes, la forma en que recordaba los nombres de cada uno, preguntaba por sus familias, celebraba sus pequeñas victorias. Había una riqueza en aquellas interacciones que él jamás había experimentado en sus refinadas reuniones ejecutivas. Lo que inicialmente iba a ser una parada de unas horas, se extendió cuando Alejandro descubrió que el único hotel del pueblo estaba cerrado por renovaciones. Con cierta vacilación, Lucía le recomendó la pequeña posada de su tía Marta a unas calles de distancia. «No es un 5 estrellas», advirtió, notando su ropa de marca a pesar del aspecto desaliñado. «Pero las sábanas están limpias y el desayuno compensará cualquier incomodidad». Esa noche, recostado en una cama demasiado blanda en una habitación demasiado silenciosa, Alejandro experimentó algo extraño: paz. No había notificaciones constantes, ni llamadas urgentes, ni la presión aplastante de miles de empleados dependiendo de sus decisiones. Por primera vez en años, su mente no estaba analizando el futuro ni lamentando el pasado. Estaba simplemente presente. A la mañana siguiente, regresó a la cafetería, donde Lucía lo recibió con un gesto de reconocimiento. La rutina se repitió por varios días. Café, conversaciones breves, miradas casuales. Una danza de acercamiento tan sutil que ninguno de los dos era consciente de que estaba ocurriendo. Fue durante una tarde particularmente lenta cuando la revelación llegó. Lucía estaba contándole sobre sus sueños de estudiar literatura, sueños que había pospuesto indefinidamente. «Mi padre dice que los libros alimentan el alma, pero no pagan. Y facturas», explicó con una resignación que intentaba disfrazar de pragmatismo. «Los sueños aplazados son más difíciles de recuperar que el tiempo perdido», respondió Alejandro, sorprendiéndose a sí mismo con aquella reflexión improvisada. El viaje interior que ambos estaban emprendiendo, sin saberlo, iba mucho más allá de sus circunstancias externas. Era un recorrido hacia la autenticidad, hacia el redescubrimiento de lo que realmente valoraban, despojados de las expectativas ajenas y las presiones sociales. Ahora quiero ir aún más profundo en cómo estas dos almas, aparentemente incompatibles, comenzaron a reconocer en el otro algo que habían estado buscando toda su vida. Porque a veces el universo tiene una forma curiosa de colocarnos exactamente donde necesitamos estar, aunque sea el último lugar donde esperaríamos encontrarnos. Si esta historia está resonando contigo, escribe en los comentarios: «El valor está en la espera». Quizá esas 5 palabras signifiquen algo completamente distinto para cada uno de nosotros. Lo que Alejandro no sabía era que bajo la superficie de aquella joven trabajadora se escondía una soñadora incurable. Por las noches, después de cerrar la cafetería y asegurarse de que su padre tomara su medicación, Lucía se escapaba al pequeño balcón de su habitación con un libro entre las manos. A la luz tenue de una lámpara desgastada, devoraba historias de amor que desafiaban toda probabilidad. No buscaba fantasías imposibles, sino la promesa de que en algún lugar existía alguien capaz de ver más allá de las apariencias, de valorar la esencia sobre lo material. El amor no se trata de encontrar a alguien con quien vivir, sino de encontrar a esa persona sin la cual no podrías vivir, le había dicho una vez su abuela antes de partir.
y esas palabras habían arraigado en ella con fuerza inusitada. Sus amigas a menudo se burlaban de su ingenuidad. En un mundo donde las relaciones se iniciaban con un desliz de dedo en una pantalla y se disolvían con la misma facilidad, su determinación de esperar parecía anticuada, casi extinta, pero Lucía intuía que la verdadera rareza no estaba en su decisión de esperar, sino en la mentalidad acelerada que convertía las conexiones humanas en bienes descartables. El tercer día de la estadía de Alejandro, una fuerte tormenta azotó el pueblo. La cafetería se inundó parcialmente y Lucía, junto con su madre y algunos vecinos, luchaban para contener el agua que se filtraba por debajo de la puerta. Sin pensarlo dos veces, Alejandro se quitó su costosa chaqueta y se unió a ellos, formando una cadena humana para pasar sacos de arena. Horas después, exhaustos y empapados, compartían té caliente en la cocina familiar. La madre de Lucía insistió en que se quedara a cenar. Fue allí, en aquella mesa sencilla, donde Alejandro experimentó una epifanía silenciosa. Mientras el padre de Lucía contaba anécdotas del pueblo entre accesos de tos, mientras la madre servía un guiso modesto, pero preparado, con evidente cariño, algo se reordenó en su interior. La riqueza tenía dimensiones que jamás había contemplado. La dicotomía entre sus mundos no podía ser más evidente. Mientras Alejandro estaba acostumbrado a restaurantes con estrellas Michelin, donde una comida costaba más que el ingreso mensual de esta familia, aquí la abundancia se medía en risas compartidas y miradas cómplices. Mientras él había construido un imperio tecnológico valorado en millones, la lucha diaria de Lucía consistía en mantener a flote un negocio familiar para cubrir tratamientos médicos. Y sin embargo, en el centro de estas realidades opuestas, ambos compartían una soledad peculiar, una sensación de estar incompletos que ninguna circunstancia externa parecía resolver. Una noche, sentados en el porche de la posada, después de que Lucía terminara su turno, la conversación tomó un giro inesperado. «¿Por qué sigues aquí?», preguntó ella con franqueza. «No pareces el tipo de persona que se queda en un pueblo como este por tanto tiempo». Alejandro contempló la pregunta, sopesando su respuesta. En cualquier otra circunstancia, habría ofrecido alguna evasiva elegante. Pero algo en la autenticidad de Lucía exigía reciprocidad. «Estoy aprendiendo a respirar de nuevo», confesó finalmente. «Allá afuera tengo todo lo que la sociedad dice que debería hacerme feliz. Y sin embargo, nunca me había sentido tan vacío». El silencio que siguió estuvo cargado de un entendimiento mutuo que trascendía palabras. No había necesidad de impresionar, de fingir, de presentarse como algo que no eran. En ese portal entre sus mundos tan distintos, habían encontrado un espacio donde podían simplemente ser. La transformación que estaba ocurriendo en ambos era sutil, pero profunda. No se trataba de cambiar quiénes eran fundamentalmente, sino de redescubrir partes de sí mismos que habían quedado enterradas bajo las expectativas ajenas y las circunstancias de la vida. Como un escultor que no crea la figura, sino que retira el exceso para revelar lo que siempre estuvo ahí. Quizás lo más revolucionario de esta historia no sea el contraste socioeconómico, ni siquiera la peculiar coincidencia de sus inexperiencias románticas. Lo verdaderamente disruptivo es cómo dos personas encontraron el valor de mostrarse vulnerables en un mundo que celebra las corazas emocionales como signos de fortaleza. Lo que estaba a punto de revelarse entre ellos pondría a prueba no solo sus preconcepciones sobre el otro, sino los fundamentos mismos sobre los que habían construido sus identidades. Porque hay confesiones que, una vez hechas, alteran irreversiblemente el curso de una relación. Si sientes que, como Alejandro o Lucía, también has estado buscando una conexión que vaya más allá de lo superficial, escribe en los comentarios: «Busco autenticidad».
Fue en una tarde particularmente tranquila cuando el ritmo de la cafetería descendió a un murmullo tenue. La lluvia golpeaba suavemente los cristales, creando una melodía natural que acompañaba el ambiente. Alejandro, quien ya se había convertido en cliente habitual durante las 2 semanas que llevaba en el pueblo, ocupaba su mesa habitual en la esquina. Sin embargo, ese día su laptop permanecía cerrada, y sus ojos seguían discretamente los movimientos de Lucía entre las mesas. ¿Alguna vez has sentido que estabas exactamente donde debías estar?, le preguntó cuando ella se acercó a rellenar su taza. La pregunta, aparentemente casual, llevaba el peso de una revelación personal que apenas comenzaba a aceptar. Lucía se detuvo, sosteniendo la cafetera con ambas manos. Raramente, respondió con honestidad. Generalmente siento que debería estar en otro lugar, estudiando, viajando, viviendo una vida que parece estar en pausa. Esta confesión, tan simple y directa, desarmó completamente a Alejandro. En su mundo, las conversaciones estaban cuidadosamente calibradas para proyectar éxito y confianza. Las vulnerabilidades se consideraban debilidades a ocultar, no verdades a compartir. Pensaba que encontrar a alguien sería más sencillo para mí, admitió él, bajando la voz, con todos los recursos y oportunidades. Pero cada interacción parecía una transacción. Cada relación potencial venía con un análisis de costo-beneficio implícito. Estaban abriendo las puertas de sus realidades internas, esos espacios privados donde guardamos nuestros temores y esperanzas más íntimos. El proceso tenía algo de aterrador y liberador a la vez. Aquel encuentro casual había evolucionado en un despertar mutuo. Alejandro, quien había llegado al pueblo buscando un simple respiro de su vida acelerada, estaba experimentando una metamorfosis profunda. Las capas de identidad corporativa, construidas meticulosamente durante años, se desvanecían frente a la mirada clara y directa de Lucía. No necesitaba impresionarla con su patrimonio o sus logros empresariales. De hecho, ella parecía conectar más profundamente con él, precisamente porque esos aspectos le resultaban irrelevantes. Por su parte, Lucía veía en Alejandro algo que trascendía el cliché del millonario solitario. Percibía en él una búsqueda genuina, un anhelo que resonaba con el suyo propio. La diferencia era que mientras ella había sido educada para valorar las conexiones humanas por encima de lo material, él estaba redescubriendo esta jerarquía después de años moviéndose en la dirección opuesta. ¿Sabes lo que más me sorprende de este lugar?, comentó Alejandro una noche mientras caminaban por la plaza del pueblo después de cerrar la cafetería, que nadie está tratando de ser otra persona. No hay filtros, no hay máscaras. Es desconcertante y refrescante a la vez. Quizás porque no hay mucho que ganar pretendiendo ser quien no eres cuando todos te conocen desde siempre, respondió Lucía con una sonrisa. Aunque a veces eso también tiene sus desventajas. No hay mucho espacio para reinventarse. La ironía de sus circunstancias no pasaba desapercibida para ninguno de los dos. Alejandro había viajado por todo el mundo. Había conocido a personas influyentes y poderosas. Había asistido a eventos exclusivos donde las entradas costaban miles de dólares. Y sin embargo, nunca había experimentado la clase de conexión auténtica que estaba desarrollando con esta joven cuyo radio de movimiento apenas sobrepasaba los límites del condado. En el silencio compartido durante esas caminatas nocturnas, en las conversaciones pausadas mientras ella limpiaba las mesas y él la esperaba para acompañarla a casa, estaban haciendo algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar todavía. No era simplemente atracción, aunque eso también estaba presente. Era un reconocimiento mutuo, una resonancia de almas que trascendía las circunstancias externas. Lo que ambos ignoraban es que cada paso que daban hacia el otro los acercaba también a una encrucijada inevitable. Pronto, las responsabilidades de Alejandro exigirían su regreso a la ciudad. Pronto,
La realidad económica de la familia de Lucía requeriría decisiones difíciles sobre el negocio familiar. Dos mundos que habían colisionado momentáneamente por un capricho del destino tendrían que encontrar una forma de fusionarse o separarse definitivamente. Y en medio de esta incertidumbre creciente, florecía una verdad innegable. Estaban ante la oportunidad de elegir conscientemente lo que realmente valoraban, de redefinir lo que significaba para ellos el éxito, la conexión, el propósito. Ahora, la pregunta crucial que comenzaba a formarse entre ellos era ¿qué estarían dispuestos a sacrificar por preservar lo que habían encontrado? Porque las grandes transformaciones vitales raramente ocurren sin grandes renuncias. Si alguna vez has tenido que decidir entre seguir el camino conocido o arriesgarte por algo que sentías auténtico, escribe en los comentarios, elegí la autenticidad. La química entre Alejandro y Lucía desafiaba toda explicación racional, como dos notas musicales que, aunque completamente distintas, crean una armonía perfecta al encontrarse. No era solo atracción física, era un reconocimiento a nivel del alma, una sensación de haber encontrado una pieza que no sabían que les faltaba hasta que la descubrieron en el otro. Nunca había conocido a alguien como tú, le confesó Alejandro una tarde mientras la ayudaba a cerrar la cafetería. Sus dedos, acostumbrados a deslizarse sobre teclados y firmar contratos millonarios, ahora aprendían el humilde arte de apilar sillas y limpiar mesas. ¿Te refieres a alguien que no tiene idea de cómo funciona la bolsa de valores?, bromeó ella, intentando aligerar un momento que amenazaba con volverse demasiado intenso. Me refiero a alguien que me ve a mí, no a mi cuenta bancaria o mi posición social, respondió él con una seriedad que disolvió cualquier rastro de ligereza. Este vínculo floreciente, sin embargo, no existía en el vacío. La familia de Lucía, especialmente su padre, observaba la situación con una mezcla de esperanza y recelo. Durante una cena familiar a la que Alejandro había sido invitado, don Manuel, el patriarca de la familia, lo sometió a un interrogatorio apenas disimulado. ¿Y exactamente cuánto tiempo planea quedarse en nuestro pueblo, señor empresario?, preguntó, mientras servía un modesto vino local. Papá, por favor, intervino Lucía, visiblemente incómoda. Es una pregunta válida, hija. Los hombres de ciudad suelen ver nuestros pueblos como destinos turísticos, no como lugares para echar raíces. La habitación se sumió en un silencio tenso. La madre de Lucía miraba su plato, evidentemente dividida entre la lealtad a su esposo y el deseo de no incomodar a su invitado. Lucía, por su parte, sentía como dos mundos que había mantenido cuidadosamente separados, ahora colisionaban frente a sus ojos. No lo sé, respondió finalmente Alejandro con una honestidad que sorprendió incluso a él mismo. Hace un mes habría dicho que mi lugar estaba en la ciudad, dirigiendo mi empresa. Ahora ya no estoy tan seguro de nada. Esta respuesta, lejos de calmar a don Manuel, pareció intensificar sus preocupaciones. Como padre, había visto demasiadas historias de jóvenes locales deslumbradas por visitantes adinerados, solo para ser abandonadas cuando la novedad se desvanecía. Su instinto de protección chocaba frontalmente con su deseo de ver a su hija feliz. Las incertidumbres son lujos que las familias como la nuestra no podemos permitirnos, sentenció, dando por terminada la conversación, pero no las dudas que había sembrado. Esa noche, caminando de regreso a la posada bajo un cielo estrellado que la contaminación lumínica de la ciudad nunca le había permitido apreciar, Alejandro se enfrentó a la encrucijada existencial que se avecinaba. ¿Era esta conexión con Lucía simplemente un respiro temporal de su vida real? ¿O estaba experimentando una revelación fundamental sobre lo que realmente valoraba? Los días siguientes transcurrieron con una tensión subyacente. Lucía, dividida entre la lealtad familiar y sus sentimientos emergentes, comenzó a establecer una distancia sutil.
Sus conversaciones, antes fluidas y espontáneas, ahora parecían calculadas, como si cada palabra fuera cuidadosamente medida antes de ser pronunciada. Alejandro percibió el cambio inmediatamente. «Tu padre tiene razón en preocuparse», le dijo finalmente, confrontando el elefante en la habitación. «Vengo de un mundo donde las relaciones son a menudo transaccionales, donde el compromiso emocional se considera una debilidad empresarial». Lucía lo miró directamente, con esa transparencia que lo había cautivado desde el principio. «¿Y es eso lo que soy para ti? ¿Una transacción? ¿Un paréntesis? ¿Una historia que contarás cuando regreses a tu vida real?» La pregunta golpeó a Alejandro con la fuerza de una epifanía. ¿Qué era real, en realidad? ¿Los números en su cuenta bancaria? ¿Las reuniones interminables? ¿O esta conexión que estaba desafiando todo lo que creía saber sobre sí mismo? «No lo sé», respondió con una vulnerabilidad que contradecía toda su imagen pública. «Solo sé que nunca me había sentido tan presente, tan conectado con algo más grande que mis propias ambiciones». Esta confesión marcó un punto de inflexión. No era una promesa grandilocuente ni una declaración romántica sacada de una película. Era algo más profundo, el reconocimiento de un hombre que por primera vez estaba cuestionando los cimientos sobre los que había construido su identidad. El paradigma entre ellos estaba cambiando. Ya no eran simplemente un empresario adinerado y una joven de pueblo interactuando por casualidad. Eran dos seres humanos enfrentándose a preguntas fundamentales sobre el valor, la autenticidad y el coraje necesario para seguir el camino menos transitado. Ahora quiero explorar cómo esta tensión entre dos realidades aparentemente incompatibles comenzó a transformarse en algo inesperado para ambos. Porque a veces los mayores obstáculos externos son simplemente reflejos de nuestros propios miedos, internos a abandonar lo conocido. Si has sentido alguna vez que las expectativas familiares o sociales te impedían seguir lo que tu corazón realmente deseaba, escribe en los comentarios. Entre dos mundos. La relación entre Alejandro y Lucía comenzó a tejerse a través de momentos que ninguna aplicación de citas habría podido programar. En lugar de restaurantes exclusivos y regalos costosos, sus encuentros transcurrían en los espacios cotidianos que conformaban el mundo de Lucía, ayudando a renovar el jardín comunitario, asistiendo a la pequeña feria local donde ella vendía pasteles los domingos, o simplemente compartiendo un café en el mirador del pueblo al atardecer. «En la ciudad nunca tengo tiempo para ver el atardecer», comentó Alejandro una tarde mientras observaban cómo el sol se sumergía lentamente en el horizonte, pintando el cielo con tonalidades imposibles de reproducir en ninguna pantalla digital. «¿Y qué haces entonces?», preguntó Lucía, genuinamente curiosa sobre la vida que él llevaba. «Reviso correos electrónicos», respondió con una risa que llevaba un dejo de tristeza. «Planifico estrategias de expansión. Verifico cotizaciones bursátiles en otros usos horarios. Todo excepto vivir». Esta revelación no fue un momento dramático, sino más bien una toma de conciencia gradual. El tiempo, no el dinero, era el verdadero lujo que Alejandro nunca se había permitido disfrutar. La manera en que Lucía saboreaba cada momento, prestando atención plena a los detalles simples, el aroma del café recién molido, el cambio sutil en la luz a medida que avanzaba el día, la textura de una manzana recién recogida, le resultaba una forma revolucionaria de experimentar la existencia. Por su parte, Lucía descubría a través de Alejandro perspectivas que nunca había considerado. Sus conversaciones sobre innovación tecnológica, sobre cómo las ideas pueden transformarse en soluciones que mejoren vidas, expandieron su horizonte mental más allá de los límites geográficos de su pueblo. ¿Nunca has pensado en cómo tu pasión por la literatura podría convertirse en algo más que un pasatiempo?
Le preguntó una noche, mientras ella le mostraba los cuentos que había escrito durante años sin que nadie, excepto su madre, los leyera. ¿Cómo qué? ¿Escritora? Respondió ella con una risa que intentaba disimular su anhelo secreto. Las personas como yo no se convierten en escritoras. Administramos cafeterías, nos casamos, tenemos hijos. Seguimos el guión establecido. ¿Y quién escribió ese guión? La pregunta quedó flotando entre ellos como un desafío, una invitación a cuestionar narrativas predeterminadas. Estas conversaciones fueron creando entre ellos un puente invisible, un espacio compartido donde ambos podían imaginar versiones alternativas de sí mismos. No se trataba de que Alejandro rescatara económicamente a Lucía, ni de que ella lo salvara espiritualmente a él. La transformación que estaba ocurriendo era mucho más sutil y recíproca. Estaban redescubriendo partes dormidas de sí mismos a través de los ojos del otro. Una mañana particularmente significativa, Alejandro se presentó en la cafetería con una sorpresa. Había encontrado un pequeño taller literario que se realizaría el fin de semana en la ciudad vecina, dirigido por una escritora que Lucía admiraba profundamente. Sin pensarlo dos veces, había reservado un lugar para ella. «No puedo aceptarlo», fue su respuesta inmediata, aunque sus ojos ya brillaban con anticipación. «¿Por qué no?» «Porque…» dudó, buscando una razón que sonara convincente. «Porque tengo que ayudar aquí. El sábado es nuestro día más ocupado». La madre de Lucía, quien había estado escuchando discretamente mientras limpiaba la máquina de café, intervino con esa sabiduría que solo las madres poseen. «La cafetería ha sobrevivido 22 años antes de ti, y sobrevivirá un fin de semana sin ti. Ve, aprende, crece». Este pequeño gesto marcó un antes y un después. No era el valor monetario del regalo lo que importaba, sino el reconocimiento profundo de un sueño que Lucía apenas se atrevía a nombrar. Alejandro no estaba simplemente gastando dinero en ella, estaba invirtiendo en su potencial, en esa versión de sí misma que ella misma dudaba en reconocer. El fin de semana del taller, mientras Lucía interactuaba con otros escritores aspirantes y recibía retroalimentación sobre sus textos por primera vez, algo se descongeló en su interior. La semilla de la posibilidad, plantada en conversaciones nocturnas con Alejandro, comenzaba a germinar en terreno fértil. Mientras tanto, Alejandro experimentaba su propia metamorfosis. Las llamadas con su equipo ejecutivo se habían espaciado. Los problemas que antes consideraba crisis corporativas ahora le parecían triviales, comparados con asuntos como ayudar a reparar el techo de la cafetería después de una tormenta, o acompañar al padre de Lucía a sus citas médicas cuando ella no podía hacerlo. Estaba aprendiendo el valor de una productividad diferente, una que no se medía en gráficos ascendentes o informes trimestrales, sino en sonrisas genuinas, en problemas resueltos con las manos, en conexiones humanas auténticas. No obstante, en el horizonte se acumulaban nubes que ninguno de los dos podía ignorar indefinidamente. La junta directiva de la empresa de Alejandro exigía su regreso. La situación financiera de la cafetería familiar seguía siendo precaria, y entre ellos latía una verdad no pronunciada sobre sus inexperiencias románticas que pronto tendría que ser abordada. El momento de la verdad se acercaba, ese punto de inflexión donde las máscaras caen completamente y nos vemos obligados a decidir, ¿seguimos el camino seguro y conocido o nos aventuramos hacia lo desconocido con la única garantía de que será auténtico? Si alguna vez has sentido que un encuentro inesperado cambió tu percepción sobre lo que realmente importa en la vida, escribe en los comentarios: «Los encuentros transforman». La noche era cálida y el cielo estaba tan lleno de estrellas que parecía imposible que existiera algo como la contaminación lumínica. Alejandro y Lucía caminaban por un sendero cercano al río.
Ese lugar donde el murmullo del agua creaba una intimidad natural perfecta para las confesiones. Habían pasado casi un mes desde su primer encuentro, y la conexión entre ellos había crecido hasta convertirse en algo que ninguno podía seguir ignorando. «Hay algo que necesito decirte», comenzó Alejandro, deteniéndose junto a un viejo roble. Su voz, habitualmente firme y decidida cuando dirigía reuniones corporativas, ahora temblaba ligeramente. «No es fácil para mí hablar de esto, especialmente porque contradice todo lo que probablemente asumes sobre alguien como yo». Lucía lo miró con atención, percibiendo la vulnerabilidad auténtica que emanaba de él. No dijo nada, simplemente esperó, dándole el espacio necesario para encontrar sus palabras. «A mis 35 años nunca he...» Alejandro tomó aire, enfrentándose a ese muro invisible que los hombres suelen construir alrededor de sus inseguridades más profundas. «Nunca he estado íntimamente con una mujer. Ni siquiera he tenido una relación seria». La revelación quedó suspendida entre ellos, desafiando todas las narrativas sociales sobre el éxito masculino, la riqueza y el supuesto acceso a experiencias que esto conlleva. «La ironía es que todos asumen lo contrario», continuó, ahora con palabras que fluían como si hubieran estado esperando años para ser liberadas. «En mi mundo se espera que los hombres exitosos coleccionen conquistas como trofeos. He fingido historias. He sonreído en las reuniones cuando hacen bromas sobre modelos y secretarias. Todo para mantener una imagen que ni siquiera quería». El silencio que siguió no era incómodo. Era un espacio sagrado donde una verdad auténtica había sido depositada con confianza. Lucía extendió su mano y tomó la de Alejandro. Un gesto simple, pero profundamente significativo. «¿Sabes qué es lo más extraño?», dijo ella finalmente, con una sonrisa serena iluminando sus facciones. No podría haber imaginado una coincidencia más perfecta. La confusión visible en el rostro de Alejandro la motivó a continuar. «Yo tampoco he estado con nadie», confesó con una naturalidad que contrastaba con el drama social que habitualmente acompaña estas revelaciones. No por dogmas religiosos ni por falta de oportunidades, sino porque siempre sentí que era una decisión demasiado significativa para tomarla a la ligera. Quería que fuera con alguien que viera mi alma, no solo mi cuerpo. La tensión en los hombros de Alejandro se disipó visiblemente. Era como si hubiera estado cargando un peso invisible durante años, el peso de una expectativa social que había interiorizado como una verdad universal, que su valor como hombre estaba ligado a su desempeño sexual, a su capacidad de conquistar. «En las revistas de negocios me llaman el soltero más codiciado», comentó con una risa que ahora sonaba genuinamente liberada. «Si supieran la verdad, probablemente perdería puntos en la bolsa. O quizás descubrirías que no eres tan anómalo como crees», respondió Lucía. «Tal vez hay muchas personas que simplemente han aceptado la narrativa dominante sobre cómo deberían vivir su sexualidad, su intimidad, sus relaciones». Esta conversación marcó un punto de inflexión en su relación. No era solo la coincidencia estadísticamente improbable de sus inexperiencias lo que los unía aún más profundamente. Era el reconocimiento mutuo de que ambos habían elegido, conscientemente o no, un camino menos transitado. Habían resistido la presión social para preservar algo que consideraban valioso, aunque eso significara sentirse ocasionalmente como extraños en sus respectivos mundos. En ese momento, bajo el manto estrellado y con el sonido del río como único testigo, se estaba formando entre ellos un vínculo que trascendía las categorías convencionales. No era simplemente romántico, aunque esa dimensión estaba presente. Era un reconocimiento del alma, una alianza entre dos personas que habían encontrado en el otro un espejo inesperado. «¿No te parece aterrador?», preguntó Alejandro. «Haber esperado tanto, tener tantas expectativas acumuladas». «Aterrador, sí», asintió Lucía,
pero también hermoso. Significa que valoramos lo suficiente la conexión genuina como para esperar por ella, incluso cuando el mundo entero nos decía que estábamos perdiendo el tiempo. Ahora, quiero explorar cómo esta revelación compartida transformó no solo la dinámica entre ellos, sino también la percepción que cada uno tenía de su propio camino vital. Porque a veces, lo que interpretamos como nuestras mayores deficiencias en comparación con los estándares sociales, resultan ser precisamente los aspectos que nos permiten experiencias de conexión auténtica que la mayoría nunca llega a conocer. Si alguna vez has sentido que tus decisiones personales iban a contracorriente de lo que la sociedad esperaba de ti, y posteriormente descubriste que no estabas solo en ese camino, escribe en los comentarios: encontré mi tribu. Los días siguientes a su confesión compartida fluyeron con una dulce expectativa, como si ambos hubieran pasado a habitar un espacio intermedio entre la amistad y algo más profundo. Las miradas duraban un segundo más. Los roces casuales enviaban escalofríos eléctricos. Las conversaciones se volvían más íntimas. Y en este baile delicado de acercamiento, Alejandro encontró una claridad que nunca había experimentado en las salas de juntas ni en las proyecciones financieras. Una mañana, después de una noche entera analizando sus prioridades, tomó una decisión que cambiaría el curso de su vida. Llamó a su asistente personal en la ciudad. «Necesito que envíes el anillo de mi abuela al pueblo. Sí, el que está en la caja fuerte. Y por favor, programa una videollamada con la junta directiva para mañana». El anillo, una sencilla pieza de oro blanco con Nininon Sintusi, un pequeño diamante que había pasado por 3 generaciones, representaba mucho más que su valor monetario. Era un símbolo de continuidad, de tradición, de apuesta por lo duradero en un mundo obsesionado con lo desechable. La propuesta no fue grandilocuente ni elaborada como las que suelen viralizarse en redes sociales. Alejandro había aprendido suficiente sobre Lucía para saber que ella valoraba la autenticidad por encima del espectáculo. En una tarde tranquila, mientras ayudaban juntos a reorganizar la pequeña biblioteca del pueblo, un proyecto comunitario que él había financiado discretamente, se arrodilló junto a los estantes de literatura latinoamericana. «No tengo un discurso preparado», le dijo, sosteniendo el anillo con manos que revelaban un ligero temblor. «Solo la certeza de que quiero construir algo real y duradero contigo. Algo que trascienda nuestras diferencias y celebre lo que hemos descubierto juntos. ¿Me harías el honor de casarte conmigo?» Los ojos de Lucía se llenaron de lágrimas que reflejaban no solo emoción, sino reconocimiento profundo. «Sí», respondió con esa simplicidad que la caracterizaba. «Contigo, sí». Sin embargo, la burbuja idílica que habían creado pronto tuvo que enfrentarse a la realidad externa. Cuando Alejandro comunicó su decisión a la junta directiva de su empresa, las reacciones oscilaron entre la preocupación genuina y el escepticismo apenas disimulado. «¿Una chica de pueblo? ¿En serio, Alejandro?» La voz de Ricardo, su socio más antiguo, destilaba incredulidad a través de la pantalla. «Entiendo que necesitabas unas vacaciones, pero esto ya es un cliché de película. ¿Casarte? ¿Con alguien que acabas de conocer? La conozco mejor de lo que he conocido a cualquiera de las mujeres que ustedes me han presentado en los últimos 5 años», respondió con una firmeza que sorprendió incluso a él mismo. «Piensa en tu imagen pública», insistió Marta, la directora de Relaciones Públicas. «Hemos construido cuidadosamente tu perfil como un líder visionario, no como alguien que abandona todo por un romance de pueblo». Las burlas apenas veladas continuaron en las semanas siguientes. Los mensajes de WhatsApp de sus amigos empresarios estaban llenos de memes sobre crisis de la mediana edad y chistes sobre cómo estaba viviendo un episodio de reality show. Algunos, más crueles,
Insinuaban que Lucía solo estaba interesada en su fortuna, en casar a un millonario ingenuo. Lo que ninguno de ellos podía comprender era la profunda transformación que Alejandro estaba experimentando. No se trataba simplemente de una decisión romántica impulsiva, era una reorientación completa de sus valores, una recalibración de lo que consideraba éxito y realización. Nunca entenderán lo que hemos encontrado, le confesó a Lucía una noche, después de colgar una llamada particularmente difícil con sus inversores. Para ellos, todo se reduce a números, a estrategia, a cálculo. La idea de que alguien elija conscientemente la autenticidad sobre el estatus les resulta incomprensible. Lucía, por su parte, enfrentaba sus propios desafíos. Algunas personas del pueblo, incluidas amigas cercanas, la miraban ahora con una mezcla de envidia y recelo. Los rumores se habían extendido, que se había vendido, que estaba escalando socialmente, que solo buscaba escapar de su vida en el pueblo a cualquier precio. Es como si nuestra decisión fuera un espejo en el que todos proyectan sus propios miedos e inseguridades, observó ella con esa sabiduría intuitiva que Alejandro tanto admiraba. Esta presión externa, paradójicamente, solo fortaleció su vínculo. Cada crítica, cada cuestionamiento los obligaba a examinar sus propias motivaciones, a reafirmar la autenticidad de lo que estaban construyendo. Se estaban convirtiendo en aliados en un mundo que parecía empeñado en catalogarlos, en reducirlos a estereotipos: el millonario caprichoso, la cazafortunas pueblerina. Ahora quiero profundizar en cómo esta alianza frente a la adversidad externa se trasladó a la planificación de su boda, un evento que se convertiría en la manifestación física de su filosofía compartida, que la verdadera riqueza reside en la autenticidad, no en las apariencias. Si alguna vez has tomado una decisión que desconcertó a quienes te rodeaban, pero que sabías en lo profundo de tu ser que era la correcta para ti, escribe en los comentarios: seguí mi brújula interior. La noticia sobre el compromiso entre Alejandro Rivero, CEO de una de las startups tecnológicas más valoradas del momento, y Lucía Mendoza, una joven camarera de un pequeño pueblo, no tardó en filtrarse a la prensa. Todo comenzó con un tuit de un cliente ocasional de la cafetería que reconoció a Alejandro y compartió una foto discreta de la pareja. En cuestión de horas, lo que debía ser un momento íntimo se convirtió en tendencia nacional. Exclusiva. Millonario tecnológico de 35 años encuentra el amor en pueblito olvidado. Rezaba el titular de una revista de celebridades. Otros medios, menos sutiles, especulaban abiertamente sobre las motivaciones de ambos. ¿Amor verdadero o estrategia calculada? El enigma del CEO virgen y la camarera provinciana. La vida tranquila que habían construido en el pueblo se vio invadida por periodistas que se presentaban en la cafetería familiar con preguntas invasivas. Algunos incluso se hacían pasar por clientes para intentar captar momentos privados con cámaras ocultas. La familia de Lucía, especialmente su padre, sufría con esta exposición no deseada. Esto es exactamente lo que temía, confesó don Manuel una noche, visiblemente afectado, que nuestra vida sencilla se convirtiera en un circo mediático. Alejandro, acostumbrado a cierto nivel de atención pública, pero nunca de esta naturaleza, se sentía profundamente responsable por la situación. Puedo contratar seguridad, podemos mudarnos temporalmente a otro lugar hasta que pase la tormenta, ofreció, buscando soluciones desde su perspectiva habitual de resolver problemas con recursos. Fue Lucía quien aportó la claridad que necesitaban. No vamos a huir, declaró con una determinación serena. Si lo hacemos, estamos validando la narrativa de que hay algo vergonzoso o sospechoso en nuestra relación. Este es nuestro hogar, nuestra verdad. No dejaremos que la conviertan en un espectáculo. Esta crisis externa,
que podría haber fracturado su vínculo naciente, se transformó paradójicamente en el catalizador que cristalizó su alianza. Juntos desarrollaron estrategias para proteger su intimidad sin sacrificar su autenticidad. Alejandro utilizó sus contactos para emitir un comunicado oficial breve pero contundente, confirmando su compromiso y solicitando respeto a su privacidad. Lucía, por su parte, mantuvo su rutina diaria con una dignidad que desconcertaba a los paparazzi, quienes esperaban las reacciones dramáticas que generan titulares jugosos. ¿Sabes qué es lo más liberador de todo esto?, comentó Alejandro una tarde, mientras ayudaba a Lucía a cerrar la cafetería bajo la mirada de un fotógrafo que intentaba disimular en la acera de enfrente. Que ya no tengo nada que esconder. Toda mi vida he estado aterrorizado de que descubrieran mi secreto, que no cumplía con las expectativas de lo que un hombre exitoso debería ser. Y ahora que está todo a la vista, me siento extrañamente libre. Lucía sonrió, comprendiendo perfectamente esa paradoja. A veces necesitamos que nuestras verdades más guardadas salgan a la luz para darnos cuenta de que no eran tan terribles como creíamos. Los artículos sensacionalistas continuaron, por supuesto. Algunos medios desenterraron antiguas amistades de Lucía que por unos minutos de fama estaban dispuestas a inventar historias sobre supuestos romances pasados o ambiciones ocultas. Otros buscaban en el historial corporativo de Alejandro para sugerir que su empresa estaba en problemas y que este romance pueblerino era una distracción orquestada. Pero con cada ataque externo, con cada cuestionamiento a la autenticidad de su relación, el vínculo entre ellos se fortalecía. No era solo que estuvieran enfrentando juntos la adversidad, era que esta presión externa les obligaba a examinar y reafirmar constantemente sus propios valores y convicciones. Es como si el universo estuviera probándonos, reflexionó Lucía una noche, mientras leían juntos los comentarios particularmente crueles de un artículo online, asegurándose de que estamos juntos por las razones correctas, no por las que todo el mundo asume. Este período de escrutinio público, aunque doloroso, tuvo un efecto inesperado. Aceleró la integración de Alejandro en la comunidad del pueblo. Los vecinos, inicialmente recelosos del millonario de ciudad, cerraron filas para proteger a la familia Mendoza. La cafetería nunca había tenido tantos clientes. Algunos acudían expresamente para manifestar su apoyo. Incluso don Manuel, quien había sido el más escéptico sobre las intenciones de Alejandro, ahora lo defendía fervientemente frente a periodistas entrometidos. En el epicentro de esta tormenta mediática, Alejandro y Lucía comenzaron a planificar su boda. No sería el evento ostentoso que todos esperaban del soltero más codiciado del mundo empresarial, ni tampoco la ceremonia absolutamente íntima que Lucía había imaginado alguna vez. Sería algo nuevo, algo que representara genuinamente esta fusión de mundos que estaban construyendo juntos. Ahora quiero explorar cómo esta pareja tan inusual diseñó su ceremonia de matrimonio para que reflejara su visión compartida y cómo enfrentaron el momento más íntimo de todos, su primera noche juntos, cargada no solo de expectativas personales, sino también del peso de sus elecciones conscientes a lo largo de los años. Si alguna vez has sentido que las críticas externas, en lugar de debilitarte, te han dado más claridad sobre lo que realmente quieres defender en tu vida, escribe en los comentarios. Las críticas me fortalecen. La boda se celebró en la pequeña plaza central del pueblo, un espacio que Alejandro y Lucía habían elegido cuidadosamente por su significado comunitario. Habían transformado el lugar con guirnaldas de flores silvestres locales y luces suaves que colgaban entre los árboles centenarios. No hubo alfombras rojas ni orquestas sinfónicas, solo un pequeño grupo de músicos del pueblo que tocaban melodías tradicionales que habían acompañado las celebraciones de la familia Mendoza
durante generaciones. ¿Estás seguro de que no prefieres algo más elaborado?, había preguntado Lucía durante la planificación, consciente de lo que Alejandro podría permitirse. Lo único que me importa es que sea auténtico, respondió él, que refleje quiénes somos, realmente no lo que el mundo espera de nosotros. Este enfoque minimalista, pero significativo, desconcertó a los pocos ejecutivos de la empresa de Alejandro que habían sido invitados. Habían llegado en sus vehículos de lujo con regalos extravagantes y vestimenta formal que parecía fuera de lugar en el entorno rústico. Sus expectativas de una celebración opulenta, quizás en algún destino exótico con celebridades y figuras políticas, chocaron frontalmente con la realidad de esta ceremonia sencilla, donde el lujo residía en los detalles emocionales, no en las manifestaciones materiales. «¿Este es todo el espectáculo?», murmuró Ricardo, el socio principal de Alejandro, mientras observaba perplejo cómo los lugareños habían participado en la preparación del banquete, cada familia aportando un plato tradicional. Podrías haber contratado al chef de ese restaurante con 3 estrellas Michelin que tanto te gusta. Esto es infinitamente mejor, respondió Alejandro con una sonrisa tranquila. Cada plato tiene una historia, un significado personal. ¿Qué puede ofrecer un chef famoso que supere eso? El contraste entre los dos mundos se manifestaba en cada detalle. Mientras los ejecutivos consultaban constantemente sus smartwatches y mantenían conversaciones sobre cotizaciones bursátiles, la familia de Lucía compartía anécdotas, cantaba canciones tradicionales y celebraba con una presencia plena que resultaba casi alienígena para los visitantes urbanos. Era como si habitaran temporalidades diferentes, unos viviendo siempre en el futuro inmediato, otros firmemente anclados en el presente. Paradójicamente, fueron los invitados adinerados quienes parecían fuera de lugar, incómodos con la autenticidad cruda de las emociones que se manifestaban abiertamente, con los abrazos prolongados, con las lágrimas que no se ocultaban tras gafas de sol de diseñador. El verdadero choque cultural no residía en las diferencias económicas, sino en la capacidad para experimentar plenamente el momento presente. Durante la ceremonia, oficiada por el alcalde del pueblo, quien había conocido a Lucía desde su nacimiento, Alejandro y ella intercambiaron votos que habían escrito personalmente. No eran promesas grandilocuentes sobre amor eterno o devoción incondicional, sino compromisos concretos y sinceros, basados en lo que habían aprendido el uno del otro. Prometo recordarte siempre que la riqueza más valiosa es el tiempo compartido con quienes amamos, dijo Alejandro, con una voz que revelaba una emoción que sus colegas nunca habían presenciado en él. Y yo prometo recordarte que la simplicidad no es carencia, sino claridad, respondió Lucía, con una confianza serena que hizo que incluso los más escépticos entre los invitados corporativos se cuestionaran sus propias prioridades por un instante. Conforme avanzaba la celebración y caía la noche, algo curioso comenzó a suceder. Las barreras invisibles entre ambos grupos comenzaron a disolverse gradualmente. Una ejecutiva de marketing se descalzó para unirse al baile tradicional que enseñaba la abuela de un primo de Lucía. Un inversor tecnológico terminó compartiendo historias de su infancia humilde con el padre de Lucía, descubriendo coincidencias sorprendentes en sus experiencias. Incluso Ricardo, el más reticente de todos, fue visto disfrutando genuinamente del licor casero que ofrecía un anciano del pueblo. Para Alejandro, observar esta fusión gradual de sus dos mundos resultaba revelador. No se trataba de que un grupo educara al otro o de que encontraran un punto medio artificial. Era algo más profundo, el reconocimiento de una humanidad compartida que trascendía los trajes de diseñador o las manos encallecidas por el trabajo. Sin
Embargo, conforme la celebración se acercaba a su fin, una conciencia diferente comenzó a instalarse tanto en Alejandro como en Lucía. Pronto llegaría el momento en que quedarían solos, enfrentando una intimidad para la que ningún contrato empresarial o libro de autoayuda podía prepararlos. La vulnerabilidad compartida que habían experimentado emocionalmente ahora se trasladaría a un terreno físico completamente nuevo para ambos. Ahora quiero explorar cómo esta pareja tan única navegó el territorio desconocido de su primera noche juntos, y cómo su enfoque, basado en la comunicación honesta y la conexión auténtica, contrastaba radicalmente con las narrativas sociales dominantes sobre la intimidad sexual, especialmente en el contexto de una noche de bodas. Si crees que nuestra sociedad necesita más conversaciones honestas sobre cómo la intimidad auténtica trasciende lo físico para convertirse en una experiencia de conexión completa, escribe en los comentarios. La verdadera intimidad comienza con la honestidad. La noche había descendido sobre el pueblo, llevándose consigo los últimos ecos de la celebración. Alejandro y Lucía se encontraban finalmente solos en la pequeña casa que habían renovado juntos. Una construcción antigua, con vigas de madera expuestas y paredes encaladas, que fusionaba elementos tradicionales con toques modernos discretos. Las velas, esparcidas por la habitación principal, creaban sombras danzantes que parecían reflejar el estado interior de ambos, una mezcla de anticipación, nerviosismo y emoción contenida. ¿Estás nerviosa?, preguntó Alejandro, mientras se sentaban en el pequeño sofá junto a la ventana que daba al jardín trasero. Su voz intentaba proyectar calma, pero el ligero temblor en sus manos, al servir 2 copas de vino local, revelaba su propio estado de agitación interior. Aterrorizada sería más preciso, confesó Lucía, con una risa suave que descomprimió momentáneamente la tensión. 35 años construyendo expectativas es mucho tiempo. 22 tampoco es poco, respondió él, agradeciendo su honestidad. Creo que gran parte de mi ansiedad viene de las narrativas que hemos interiorizado sobre cómo debería ser este momento. Especialmente para los hombres, se supone que debo saber exactamente qué hacer, como si hubiera un manual universal de instrucciones grabado en nuestro ADN. Esta confesión de vulnerabilidad, tan alejada de los estereotipos masculinos dominantes, creó un espacio seguro donde Lucía también pudo expresar sus miedos más íntimos. Yo he luchado con la idea de que, de alguna manera, estamos atrasados, admitió, como si hubiera un cronograma cósmico para las experiencias humanas y nosotros hubiéramos perdido varias paradas, pero cuando lo pienso más profundamente me doy cuenta de que lo que realmente temo es no estar a la altura de tus expectativas. Es exactamente lo mismo que siento yo, confesó Alejandro, sorprendido por esta coincidencia, como si tuviera que compensar años de inexperiencia con algún tipo de desempeño extraordinario. Esta sincronía en sus temores generó una risa compartida que funcionó como un bálsamo para la tensión acumulada. Algo mágico sucede cuando 2 personas descubren que aquello que creían era su particular inseguridad resulta ser una experiencia universal humana. ¿Y si simplemente nos olvidamos de lo que debería ser y nos concentramos en lo que es?, propuso Lucía, con esa claridad que Alejandro tanto admiraba en ella. Sin cronogramas, sin expectativas externas, sin presiones de desempeño, solo nosotros, aprendiendo juntos. Esta propuesta representaba una revolución silenciosa contra las narrativas dominantes sobre la intimidad, especialmente en una noche de bodas. La sociedad moderna ha mercantilizado la experiencia sexual hasta convertirla en una competición de rendimiento donde el objetivo parece ser más la validación externa que la conexión auténtica.
Decidieron comenzar simplemente hablando, compartiendo lo que les gustaba, lo que les generaba curiosidad, lo que les producía incomodidad. Esta comunicación abierta creó un mapa preliminar de territorios emocionales y físicos que podrían explorar juntos, respetando los límites de cada uno. No había urgencia ni expectativas de llegar a ningún destino predeterminado esa noche. Lo que descubrieron fue que la intimidad auténtica florece precisamente en esos espacios de vulnerabilidad compartida. Cada pequeño acercamiento, un roce de manos, un beso prolongado, el descubrimiento mutuo de zonas sensibles, adquiría un significado amplificado precisamente porque estaba despojado de automatismos o guiones aprendidos. «Es extraño», comentó Alejandro en un momento de pausa mientras acariciaba el cabello de Lucía. «Siempre pensé que la inexperiencia sería una desventaja, algo que ocultar, pero ahora veo que nos ha dado un regalo inesperado. La oportunidad de construir nuestra intimidad desde cero, sin comparaciones, sin hábitos, preestablecidos, como un lienzo en blanco», asintió ella, «donde podemos crear algo único que sea completamente nuestro». Esta metáfora capturaba perfectamente la esencia de su experiencia. No estaban recuperando el tiempo perdido, ni poniéndose al día con algún estándar externo. Estaban conscientemente co-creando una forma de intimidad que honraba su historia compartida y sus valores fundamentales. La presión de culminar físicamente la relación esa misma noche se disolvió naturalmente. Comprendieron que tenían toda una vida por delante para explorar, para aprender juntos, para construir gradualmente niveles de intimidad que trascendían lo meramente físico. La verdadera consumación de su unión no residía en un acto específico, sino en el compromiso mutuo de acompañarse en este viaje de descubrimiento. Así, su primera noche juntos se convirtió no en el clímax de una narrativa predeterminada, sino en el primer capítulo de una historia completamente nueva que estaban escribiendo juntos. Una historia donde la vulnerabilidad se celebraba como fortaleza, donde la inexperiencia se transformaba en curiosidad, donde la conexión emocional auténtica precedía y potenciaba cualquier manifestación física de intimidad. Ahora quiero explorar cómo esta aproximación tan poco convencional a la intimidad estableció las bases para la siguiente fase de su vida compartida: la adaptación a una cotidianidad que debía integrar dos mundos aparentemente incompatibles. Porque el verdadero desafío de cualquier relación no reside en los grandes momentos simbólicos como una boda, sino en la capacidad de construir día a día un espacio compartido donde ambas identidades puedan florecer sin anularse mutuamente. Si crees que nuestra sociedad necesita redefinir el éxito en las relaciones íntimas, priorizando la conexión auténtica sobre las expectativas externas, escribe en los comentarios «intimidad auténtica». Los primeros meses de matrimonio trajeron consigo un periodo de adaptación que ninguno había anticipado completamente. Después de la boda, tomaron la decisión de dividir su tiempo entre el pueblo y la ciudad, una solución de compromiso que les permitiría mantener los vínculos con ambos mundos. Habían renovado la casa del pueblo para sus estancias rurales, pero también contaban con un apartamento en la ciudad para cuando Alejandro necesitaba atender asuntos corporativos presenciales. La primera vez que Lucía puso un pie en el ático urbano de Alejandro, se sintió como una intrusa en un museo de diseño contemporáneo. Todo era minimalista, funcional, tecnológico. El refrigerador que se abría con reconocimiento facial, las cortinas que se controlaban con comandos de voz, el sistema de sonido integrado que llenaba cada habitación con música ambiente cuando detectaba presencia humana. «Esto es impresionante», comentó, tratando de encontrar las palabras adecuadas mientras recorría el espacio con una mezcla de asombro y desconcierto.
pero no se siente como un hogar. Nunca lo fue, admitió Alejandro. Era más bien un escenario, un decorado, que proyectaba la imagen que se esperaba de alguien en mi posición. Durante las siguientes semanas, Lucía comenzó a introducir pequeños cambios. No se trataba de destruir la estética existente, sino de humanizarla. Una manta tejida a mano por su abuela sobre el sofá de diseño italiano. Plantas vivas en lugar de las artificiales perfectamente simétricas que decoraban los estantes. Fotografías enmarcadas que mostraban momentos reales, no composiciones artísticas calculadas para impresionar. ¿Sabes qué es lo más extraño?, comentó una noche mientras cocinaban juntos. Otra novedad en ese espacio, donde los alimentos solían llegar en cajas de restaurantes exclusivos. No es la opulencia lo que me resulta ajena, es la ausencia de huellas humanas, como si este lugar hubiera sido diseñado expresamente para ocultar que alguien vive aquí. Esta observación resonó profundamente en Alejandro, quien comenzaba a ver su anterior vida a través de una lente completamente nueva. La mentalidad que había cultivado durante años, donde la eficiencia, la imagen y el control total eran valores supremos, ahora le parecía extrañamente alienante. El desorden controlado que Lucía introducía en su existencia, esas huellas humanas que antes habría considerado imperfecciones a eliminar, ahora representaban precisamente lo que le daba sentido y calidez a un espacio compartido. Por su parte, Alejandro estaba experimentando una transformación aún más profunda en relación con su trabajo. Las interminables reuniones virtuales, que antes ocupaban incluso sus fines de semana, ahora pasaban a un segundo plano frente a momentos tan simples como compartir un café matutino con Lucía en la terraza, observando el despertar de la ciudad. «Necesito reprogramar la videoconferencia con Singapur», le anunció un jueves a su asistente. «Mi esposa y yo tenemos planes para visitar a sus padres ese fin de semana». Esta declaración, pronunciada con naturalidad, representaba una revolución silenciosa en sus prioridades. Antes, habría movido montañas, incluyendo compromisos personales, para acomodar una reunión con inversores potenciales. Ahora entendía que ciertos momentos son irrecuperables, que ninguna oportunidad de negocio justifica sacrificar sistemáticamente la calidad de vida y las conexiones significativas. Este recalibrado de valores no pasó desapercibido para su equipo directivo. Algunos interpretaban su nueva actitud como falta de compromiso o como la primera señal de que había perdido el hambre que lo caracterizaba. Otros, sorprendentemente, encontraban inspiradora esta nueva versión de su líder que demostraba que era posible alcanzar el éxito empresarial sin sacrificar la humanidad en el proceso. «Has cambiado», le comentó Ricardo durante un almuerzo de negocios, con un tono que oscilaba entre la acusación y la curiosidad genuina. «He evolucionado», corrigió Alejandro, «y los resultados trimestrales demuestran que la empresa también está evolucionando positivamente». Era cierto. Paradójicamente, su nueva perspectiva, menos obsesiva, más equilibrada, había mejorado su toma de decisiones estratégicas. Ya no perseguía el crecimiento por el crecimiento mismo, sino que evaluaba cada oportunidad considerando su impacto holístico, en los empleados, en los usuarios, en la sociedad. Esta mentalidad más integral estaba atrayendo a un tipo diferente de inversores y colaboradores, aquellos que buscaban proyectos con propósito más allá del beneficio inmediato. Para Lucía, la transición implicaba otros desafíos. El escrutinio social en la ciudad era constante. Las esposas de otros ejecutivos la evaluaban con miradas calculadoras en eventos corporativos, buscando señales de que no pertenecía a ese ambiente. Los camareros en restaurantes exclusivos asumían automáticamente que no sabría distinguir entre vinos premium o que desconocería los códigos no escritos de la alta sociedad. A veces siento que estoy en un examen constante,
confesó una noche, después de un evento particularmente agotador, como si todos esperaran que cometa algún error que confirme sus prejuicios. Lo que están viendo, respondió Alejandro mientras le masajeaba los hombros tensos, es que traes algo que muchos de ellos perdieron hace tiempo, autenticidad, y eso los desconcierta porque les recuerda todo lo que han sacrificado para encajar. Ahora quiero profundizar en cómo esta pareja tan particular encontró un equilibrio entre dos mundos aparentemente irreconciliables, y cómo transformaron las críticas externas y los desafíos cotidianos en oportunidades para fortalecer no solo su vínculo, sino también su impacto positivo en ambas comunidades que ahora formaban parte de su vida compartida. Si sientes que a veces estás navegando entre mundos diferentes, ya sea por tu origen, tus aspiraciones o tus elecciones vitales, y buscas tu propio equilibrio sin perder tu esencia, escribe en los comentarios: autenticidad entre mundos. A medida que su matrimonio se afianzaba, Alejandro y Lucía comenzaron a enfrentar un desafío que ninguna planificación podría haber anticipado completamente: los rumores persistentes y las críticas externas sobre sus motivaciones. Aunque la prensa sensacionalista eventualmente perdió interés en ellos, el eco de sus especulaciones continuaba reverberando en ambos círculos sociales. «Es obvio que está con él por su dinero», comentó una antigua amiga de Lucía a otra durante un café en el pueblo, lo suficientemente alto para que varias personas escucharan. ¿Quién rechazaría la oportunidad de escapar de servir mesas para siempre? En el entorno empresarial de Alejandro, los comentarios eran igualmente mordaces, pero revestidos de falsa preocupación. «Solo espero que haya firmado un buen acuerdo prenupcial». Estas historias siempre terminan igual cuando la novedad se desvanece. Lucía había optado inicialmente por ignorar estos comentarios, confiando en que el tiempo demostraría la autenticidad de su relación. Sin embargo, durante una reunión comunitaria en el pueblo para discutir la renovación de la Plaza Central, un proyecto que Alejandro había ofrecido financiar discretamente, la situación alcanzó un punto crítico. «Supongo que ahora tendremos que consultarle a la princesa si los nuevos bancos combinan con sus zapatos de diseñador», murmuró uno de los comerciantes locales, cuando Lucía sugirió incorporar áreas verdes adicionales al diseño. En lugar de retraerse o responder con hostilidad, Lucía respiró profundamente y se dirigió directamente al grupo. «Entiendo las dudas y los prejuicios. En su lugar, probablemente yo tendría los mismos, pero les pido que me juzguen por mis acciones y mi compromiso con esta comunidad, no por los titulares sensacionalistas o suposiciones sobre mis motivaciones». Esta intervención, pronunciada con dignidad pero sin autocompasión, marcó un punto de inflexión en la percepción local. No estaba pidiendo aprobación ni victimizándose, simplemente establecía un límite sano y redirigía la conversación hacia lo que realmente importaba: el bienestar del pueblo, que seguía siendo su hogar. En el mundo corporativo, Alejandro enfrentaba sus propios desafíos. Durante una reunión de directorio particularmente tensa, uno de los inversores principales cuestionó abiertamente si su distracción matrimonial estaba afectando su juicio empresarial. «Mi esposa no es una distracción», respondió con una calma que enmascaraba su indignación interna. «Es parte de la razón por la que ahora puedo ver oportunidades y riesgos desde perspectivas que antes ignoraba completamente. Si quieren atribuir el crecimiento sostenible de nuestras últimas operaciones a algo, atribúyanlo a la expansión de mi visión, no a su reducción». Estas críticas externas, aunque dolorosas, fueron menos desafiantes que los inevitables choques internos que experimentaron durante sus primeros meses juntos. Su primera discusión seria surgió por algo aparentemente trivial:
la contratación de personal de limpieza para su casa compartida. No necesitamos que alguien más limpie nuestro espacio, insistió Lucía. Podemos organizarnos perfectamente entre los dos. Pero tendría más sentido destinar ese tiempo a cosas que realmente disfrutamos, contrarrestó Alejandro. No se trata de lujo, sino de practicidad. Lo que parecía una simple diferencia de opinión sobre la gestión doméstica rápidamente evolucionó hacia un territorio más profundo, concepciones fundamentalmente distintas sobre el valor del trabajo, la autonomía personal y el significado de hogar. Para Lucía, mantener su espacio era una forma de conexión, una manera de expresar cuidado y pertenencia. Para Alejandro, representaba una tarea optimizable que podía delegarse para maximizar tiempo de calidad. Estas discusiones, aunque inicialmente incómodas, fueron revelándose como oportunidades invaluables para desenterrar presupuestos culturales tan profundamente arraigados que ninguno era consciente de que los tenía. No se trataba simplemente de negociar diferencias. Estaban cartografiando sus paisajes internos, identificando cómo sus respectivos entornos habían moldeado sus perspectivas sobre conceptos tan fundamentales como el éxito, la abundancia, la conexión o el propósito. Nunca antes me había cuestionado por qué valoro lo que valoro, reflexionó Alejandro después de una conversación particularmente intensa sobre sus planificaciones financieras. Es como si hubiera asimilado completamente la definición de éxito que me fue transmitida sin jamás preguntarme si realmente resonaba con mi verdad interior. Esta arqueología emocional compartida iba mucho más allá del típico conocerse mejor que experimentan las parejas recién casadas. Estaban deconstruyendo activamente los filtros invisibles a través de los cuales interpretaban la realidad y en el proceso co-creando una nueva cultura compartida que no era simplemente una fusión de sus mundos anteriores, sino algo genuinamente emergente. Un punto de fricción recurrente surgía cuando visitaban a la familia de Lucía. Alejandro, con la mejor intención, tendía a ofrecer soluciones materiales inmediatas para cualquier dificultad que observaba. Si la cocina de sus suegros necesitaba reparaciones, su primer impulso era contratar al mejor equipo disponible. Si el padre de Lucía mencionaba dolores articulares, instantáneamente investigaba los tratamientos más avanzados, sin considerar que esto podría interpretarse como una sugerencia de que los recursos locales eran insuficientes. Tu generosidad es hermosa, le explicó finalmente Lucía después de uno de estos episodios. Pero hay una diferencia entre compartir recursos y asumir que el dinero es siempre la respuesta. A veces, lo que mi familia valora es la participación, el proceso, la resolución conjunta de problemas, no necesariamente la solución más eficiente o costosa. Ahora quiero profundizar en cómo estas tensiones iniciales, en lugar de debilitar su vínculo, se transformaron en el catalizador para un proyecto conjunto que nadie habría anticipado. Una iniciativa que combinaría los recursos empresariales de Alejandro con la sabiduría comunitaria que Lucía conocía tan íntimamente, creando un modelo revolucionario de desarrollo local que pronto captaría la atención nacional. Si alguna vez has tenido que navegar diferencias culturales profundas en una relación, ya sea romántica, familiar o de amistad, y descubriste que esas tensiones se convirtieron en tu mayor fuente de crecimiento personal, escribe en los comentarios: las diferencias nos enriquecen. La búsqueda de equilibrio entre dos mundos tan distintos llevó a Alejandro y Lucía a crear un estilo de vida único que no era simplemente un compromiso, sino una verdadera integración. Habían encontrado un ritmo que les permitía habitar plenamente ambos espacios. 3 semanas en la ciudad, donde Alejandro podía atender presencialmente los aspectos más críticos de su empresa, seguidas de 2 semanas en el pueblo, donde Lucía
mantenía su conexión con la cafetería familiar y su comunidad. Esta alternancia, lejos de fragmentar su experiencia, estaba creando una nueva perspectiva integrada. Alejandro comenzó a incorporar elementos de la vida comunitaria a su enfoque empresarial. Reuniones más horizontales, celebraciones de logros colectivos, reconocimiento del valor del tiempo para conexiones personales. Por su parte, Lucía aportaba a la vida del pueblo algunas eficiencias y visiones estratégicas que había absorbido del mundo corporativo, ayudando a la cafetería familiar a modernizarse sin perder su esencia. «No estamos dividiendo nuestra vida entre dos lugares», explicó Lucía a su madre, quien inicialmente temía que su hija terminaría alejándose definitivamente. «Estamos expandiendo nuestra definición de hogar para incluir ambos espacios». Esta expansión no estaba exenta de desafíos logísticos y emocionales. Había días en que el contraste entre ambos entornos resultaba agotador. Alejandro, acostumbrado al ritmo frenético y la hiperestimulación constante de la ciudad, ocasionalmente experimentaba una sensación de desaceleración casi vertiginosa durante los primeros días en el pueblo. Lucía, por su parte, aún se encontraba procesando internamente el shock sensorial que suponía la inmersión repentina en el ambiente urbano tras períodos de calma rural. Sin embargo, con el tiempo, estas transiciones se fueron suavizando. Lo que inicialmente percibían como dos realidades separadas comenzó a fusionarse en una experiencia vital continua, donde cada entorno aportaba elementos complementarios a su desarrollo conjunto. Fue durante una de esas transiciones, en el trayecto de regreso al pueblo, después de un período particularmente intenso en la ciudad, cuando surgió la semilla de lo que se convertiría en su proyecto conjunto más significativo. ¿Has notado cuántos pueblos fantasma hemos pasado en este recorrido?, comentó Lucía, observando a través de la ventanilla comunidades casi abandonadas, con negocios cerrados y casas vacías. Lugares que alguna vez fueron vibrantes, como el nuestro, pero que no encontraron forma de adaptarse a los nuevos tiempos. Esta observación, aparentemente casual, desencadenó una conversación profunda sobre el futuro de las comunidades rurales, la migración forzada hacia centros urbanos y el desaprovechamiento de recursos y conocimientos tradicionales que eso suponía. Alejandro, con su mentalidad de resolución de problemas, comenzó a visualizar posibilidades que iban más allá de la filantropía tradicional. «¿Y si creáramos un modelo diferente?», propuso. «No se trata solo de inyectar dinero en estas comunidades, sino de construir puentes entre mundos que se han distanciado demasiado». Así nació la Fundación Puentes, una iniciativa que combinaba la visión empresarial de Alejandro con el conocimiento comunitario de Lucía. Su enfoque era revolucionario precisamente porque rechazaba tanto el paternalismo filantrópico tradicional como la explotación mercantil de recursos locales. El primer proyecto piloto se implementó naturalmente en el pueblo de Lucía. En lugar de simplemente donar fondos para renovar infraestructuras o crear empleos temporales, diseñaron un ecosistema interconectado donde los conocimientos tradicionales locales se valoraban económicamente a través de canales de comercialización innovadores. La cafetería familiar, por ejemplo, se transformó en un centro de capacitación, donde jóvenes locales aprendían no solo a preparar café de especialidad, sino también gestión empresarial, marketing digital y desarrollo sostenible. Los productores agrícolas de la región, que tradicionalmente dependían de intermediarios que minimizaban sus ganancias, ahora tenían acceso directo a mercados premium en la ciudad a través de una plataforma tecnológica diseñada específicamente para pequeños productores. «Estamos creando valor en ambas direcciones», explicaba Alejandro a potenciales inversores. «Las comunidades rurales acceden a mercados,
tecnología y capital. Las urbanas recuperan conexión con la autenticidad, la sostenibilidad y los conocimientos tradicionales que están desapareciendo en el ritmo frenético de las ciudades. Este proyecto representaba mucho más que una iniciativa de responsabilidad social corporativa. Era la manifestación física de la transformación interna que ambos habían experimentado. La comprensión de que la verdadera riqueza surge precisamente en la intersección de mundos aparentemente opuestos. El impacto fue casi inmediato. En menos de un año, el pueblo experimentó una revitalización notable. Jóvenes que habían emigrado a la ciudad comenzaron a regresar, atraídos por oportunidades económicas que no sacrificaban su conexión con sus raíces. La economía local floreció, pero no a expensas de su identidad cultural. Lo más sorprendente fue cómo esta iniciativa comenzó a atraer la atención de otros empresarios y comunidades que buscaban replicar el modelo. Alejandro y Lucía se encontraron inesperadamente convertidos en referentes de un nuevo paradigma de desarrollo que trascendía la dicotomía tradicional entre rural y urbano, entre tradición y modernidad. Ahora quiero explorar cómo esta visión compartida impactó no solo en su esfera pública, sino también en su dinámica familiar más íntima, especialmente en su relación con la familia de Lucía, porque el verdadero desafío para Alejandro no era simplemente apoyar económicamente a sus suegros, sino encontrar un modo de contribuir que respetara profundamente su dignidad y autonomía, transformando la ayuda financiera en una genuina colaboración intergeneracional. Si crees que necesitamos reimaginar la relación entre comunidades urbanas y rurales, entre tradición e innovación, creando puentes en lugar de forzar elecciones excluyentes, escribe en los comentarios: necesitamos más puentes. La relación entre Alejandro y la familia de Lucía representaba uno de los territorios más delicados que debían navegar. Don Manuel, especialmente, mantenía un orgullo y un sentido de dignidad que ninguna circunstancia económica había logrado disminuir. Había trabajado toda su vida para sostener a su familia, y aunque la enfermedad había limitado su capacidad física, su identidad como proveedor y protector permanecía intacta. El desafío para Alejandro no era simplemente ofrecer ayuda económica, sino hacerlo de manera que honrara profundamente esta identidad. La primera vez que intentó ayudar directamente, las cosas no salieron como esperaba. Había pagado en secreto la hipoteca pendiente de la casa familiar, imaginando la alegría y el alivio que esto generaría. Sin embargo, cuando don Manuel descubrió este gesto, su reacción fue de profunda incomodidad e incluso algo de resentimiento. «Aprecio tu intención», le dijo en una conversación privada, «pero un hombre necesita sentir que puede cuidar de los suyos. No me quites eso, hijo». Esta lección fue transformadora para Alejandro. Comprendió que su mentalidad de resolver problemas mediante recursos financieros podía, involuntariamente, socavar algo mucho más valioso: la autodeterminación y el sentido de agencia de las personas que intentaba ayudar. Necesitaba encontrar un enfoque completamente diferente, uno que reconociera la riqueza de conocimientos, experiencia y sabiduría que sus suegros poseían. La solución emergió orgánicamente a través de la Fundación Puentes. En lugar de posicionar a don Manuel como receptor de ayuda, Alejandro lo invitó como consultor y asesor del proyecto. El conocimiento que este hombre había acumulado durante décadas sobre agricultura tradicional, gestión de recursos naturales y dinámicas comunitarias resultó invaluable para diseñar iniciativas que realmente respondieran a las necesidades locales. «Tu experiencia es un activo que no podríamos pagar aunque quisiéramos», le dijo sinceramente Alejandro durante una reunión con otros líderes comunitarios.
Estamos aprendiendo más de ustedes que ustedes de nosotros. Esta revalorización del conocimiento tradicional permitió que la ayuda fluyera en ambas direcciones, creando una dinámica de reciprocidad genuina en lugar de dependencia unidireccional. Don Manuel recibía una remuneración justa por su trabajo como asesor, lo que mejoraba su situación económica sin comprometer su autonomía. Más importante aún, experimentaba el profundo reconocimiento de que su vida de trabajo y aprendizaje tenía un valor que trascendía lo monetario. La madre de Lucía, doña Carmen, encontró su propio espacio dentro de esta nueva constelación familiar. Sus recetas tradicionales, que había perfeccionado durante décadas en la cafetería familiar, se convirtieron en el corazón de un programa de recuperación de gastronomía local. Jóvenes chefs de la ciudad viajaban al pueblo para aprender directamente de ella, mientras sus creaciones comenzaban a aparecer en menús de restaurantes urbanos exclusivos, debidamente acreditadas y valoradas. Este enfoque colaborativo transformó sutilmente la dinámica familiar. Las reuniones dominicales ya no estaban marcadas por la tensión subyacente entre diferentes niveles socioeconómicos, sino que se habían convertido en espacios genuinos de intercambio, donde cada miembro aportaba desde su propia riqueza y singularidad. Para Alejandro, esta evolución en su relación con la familia de Lucía era un microcosmos de su transformación personal más amplia. El ejecutivo que alguna vez había medido su valor exclusivamente a través de métricas de rendimiento y adquisiciones materiales, ahora descubría una forma completamente diferente de evaluar el éxito. Antes, mi identidad estaba completamente fusionada con mi productividad. Reflexionó durante una caminata con Lucía por los senderos que rodeaban el pueblo. Mi valor como persona era indistinguible de mi valor como recurso productivo. Esta mentalidad, tan normalizada en los entornos corporativos de alto rendimiento, había infiltrado cada aspecto de su existencia. Incluso sus momentos de ocio estaban planificados estratégicamente para maximizar su eficiencia. Sus relaciones personales, calibradas según su potencial de retorno a largo plazo. Lo más revelador, continuó, es que ni siquiera era consciente de que estaba viviendo así. Era como estar dentro de una matriz que no podía ver porque definía los límites mismos de mi percepción. El catalizador para esta toma de conciencia había sido, paradójicamente, la necesidad de adaptar su enfoque para ayudar efectivamente a la familia de Lucía. Al intentar trascender la mentalidad transaccional que había guiado sus interacciones previas, había empezado a cuestionar los fundamentos mismos de su visión del mundo. Este despertar estaba transformando profundamente su aproximación al liderazgo empresarial. Sus empleados notaban cambios sutiles pero significativos, reuniones que comenzaban con momentos de conexión humana genuina antes de abordar agendas, decisiones que consideraban el impacto humano y comunitario con la misma seriedad que los indicadores financieros. Una nueva disposición a escuchar perspectivas divergentes sin la urgencia inmediata de optimizar o resolver. No he abandonado mi ambición, le explicó a un periodista que lo entrevistaba sobre su innovador modelo de negocio socialmente integrado. Simplemente he expandido mi definición de lo que significa realmente tener éxito. Ahora quiero explorar cómo esta expansión de conciencia impactó no solo en su esfera profesional y familiar, sino también en el núcleo mismo de su relación de pareja. Porque mientras Alejandro experimentaba esta profunda reconexión con valores que había subordinado durante años al éxito material, Lucía estaba viviendo su propia transformación paralela, descubriendo aspectos de sí misma que habían permanecido dormidos en el entorno limitado de su pueblo natal. Este crecimiento simultáneo en direcciones complementarias crearía una base sólida
para enfrentar el gran desafío que ninguno de los dos anticipaba. Un evento que pondría a prueba todos los nuevos equilibrios que habían construido tan cuidadosamente. Si alguna vez has experimentado una redefinición profunda de lo que consideras éxito o valor en tu vida y descubriste que lo que realmente importa es muy diferente de lo que la sociedad suele celebrar, escribe en los comentarios. Redefine el éxito. El día de su primer aniversario amaneció con una claridad especial. Alejandro y Lucía habían decidido celebrarlo en el lugar donde todo comenzó, la pequeña cafetería familiar donde sus miradas se encontraron por primera vez. Habían cerrado el local para tener privacidad, pero mantuvieron la tradición de preparar ellos mismos el desayuno, un ritual que habían incorporado a su vida compartida independientemente de si se encontraban en el ático urbano o en la casa del pueblo. «Puedes creer que solo ha pasado un año», reflexionó Lucía mientras servía café en tazas de cerámica hechas por artesanos locales, ahora parte de una cooperativa apoyada por su fundación. «Siento como si hubiéramos vivido varias vidas en estos meses». Alejandro asintió, reconociendo la profundidad de la observación. «Cuando miro fotografías de quien era antes de conocerte, apenas reconozco a ese hombre. No es solo que mis prioridades hayan cambiado, es que mi forma de estar en el mundo es completamente diferente». Esta metamorfosis mutua había sido el hilo conductor de su primer año juntos. Alejandro, quien alguna vez medía el tiempo exclusivamente en términos de productividad y rendimiento, ahora valoraba los momentos de quietud contemplativa, las conversaciones sin agenda, las conexiones humanas que no podían cuantificarse en ninguna hoja de cálculo. Lucía, por su parte, había expandido sus horizontes más allá de los límites geográficos y mentales que habían definido su vida anterior, descubriendo en sí misma capacidades de liderazgo y visión estratégica que nunca habían tenido espacio para manifestarse. «¿Sabes qué es lo más sorprendente?», continuó ella, recorriendo con la mirada el espacio que guardaba tantos recuerdos. «Que ambos temíamos perder algo esencial de nosotros mismos al comprometernos con alguien tan diferente, y en realidad, cada uno ha ayudado al otro a volverse más auténticamente quien siempre debió ser. Esta paradoja, encontrar tu verdadero yo a través de la conexión profunda con alguien aparentemente opuesto, había sido la revelación central de su viaje compartido. No se trataba de que Alejandro elevara económicamente a Lucía, ni de que ella lo aterrizara espiritualmente a él. Era un proceso mucho más complejo y recíproco, donde cada uno servía como espejo y catalizador para el otro, revelando tanto sombras ocultas como potenciales inexplorados. Su historia había comenzado a resonar mucho más allá de su círculo inmediato. Una revista de negocios prestigiosa había publicado un perfil extenso sobre la transformación de la empresa de Alejandro bajo este nuevo paradigma de liderazgo integrado. Un documental independiente estaba siguiendo el impacto de la Fundación Puentes en diversas comunidades rurales. Sin buscarlo, se habían convertido en referentes de un modelo relacional que desafiaba los estereotipos predominantes sobre las uniones entre personas de diferentes extracciones socioeconómicas. La gente sigue fascinada con la idea de que un millonario y una camarera puedan construir algo genuino, comentó Alejandro con una sonrisa irónica, como si nuestras ocupaciones o cuentas bancarias definieran nuestra capacidad de conexión humana auténtica. Es porque la narrativa dominante insiste en que solo podemos relacionarnos profundamente con quienes comparten nuestro background socioeconómico, respondió Lucía. Es más cómodo creer eso que cuestionar las segregaciones invisibles que hemos normalizado. Este era precisamente el mensaje implícito que su relación transmitía a la sociedad, que las etiquetas sociales, millonario, provinciana, ejecutivo, camarera,
Son construcciones superficiales que oscurecen la humanidad compartida que subyace en cada encuentro auténtico. Su historia cuestionaba la premisa de que las diferencias de clase son barreras infranqueables para la conexión genuina, o que el dinero inevitablemente contamina las relaciones con dinámicas de poder desequilibradas. Lo revolucionario no era que hubieran superado estas diferencias, sino que habían creado conscientemente un tercer espacio donde ambos podían habitar plenamente, trayendo lo mejor de sus respectivos mundos sin sacrificar su esencia individual. Un espacio donde el éxito material y la riqueza relacional no eran fuerzas opuestas, sino dimensiones complementarias de una vida plena. A veces pienso, reflexionó Alejandro mientras observaba la luz matinal filtrándose por las ventanas de la cafetería, que nuestra sociedad está tan fragmentada precisamente porque hemos olvidado cómo tender puentes entre diferentes formas de existir y conocer el mundo. Y paradójicamente, añadió Lucía, esos puentes solo pueden construirse a través de lo que nos hace más humanos, nuestra capacidad de ser vulnerables, de reconocer que ninguno tiene todas las respuestas, de aprender genuinamente del otro. Su aniversario era más que una celebración privada. Representaba una pequeña victoria en un mundo cada vez más polarizado. Demostraba que el amor auténtico puede ser una fuerza revolucionaria, no en el sentido romántico idealizado, sino como un compromiso radical con ver al otro en su humanidad completa, más allá de las categorías sociales que nos han enseñado a utilizar como filtros primarios de percepción. Ahora quiero explorar cómo esta visión integrada que Alejandro y Lucía habían desarrollado enfrentaría su mayor desafío hasta el momento. Una crisis inesperada que pondría a prueba no solo la solidez de su relación, sino también la sostenibilidad del delicado ecosistema de colaboración entre mundos diferentes que habían construido tan cuidadosamente. Si crees que las conexiones más transformadoras en tu vida han sido precisamente con personas que te mostraron perspectivas completamente diferentes a las tuyas, escribe en los comentarios: las diferencias nos complementan. La verdadera riqueza que Alejandro había descubierto iba mucho más allá de los activos financieros que aparecían en su declaración patrimonial. Mientras contemplaba a Lucía bajo la luz dorada del amanecer en su aniversario, comprendió una verdad fundamental. Había pasado años acumulando el tipo equivocado de abundancia. Los números en sus cuentas bancarias, las propiedades distribuidas en diferentes continentes, las acciones en empresas emergentes, todo eso palidecía frente a la riqueza inconmensurable de ser visto y amado por quien realmente era, no por la imagen cuidadosamente construida que había proyectado al mundo. «Sabes», le confesó mientras entrelazaba sus dedos con los de ella, «durante años creí que estaba construyendo un imperio, cuando en realidad estaba construyendo una prisión, una jaula dorada, pero jaula al fin. Ahora quiero explorar cómo esta revelación transformó no solo su percepción personal, sino su legado en el mundo. Porque cuando redefinimos nuestra comprensión de la riqueza, inevitablemente cambia también nuestra visión sobre qué merece ser preservado y transmitido a las generaciones futuras. Si alguna vez has descubierto que tus mayores tesoros no eran materiales, sino relacionales, escribe en los comentarios la verdadera riqueza. Y así, querido espectador, llegamos al final de esta historia que nos recuerda que la verdadera